conferencia va a ser... va a correr a cargo de 3 personas, de Javier Echevarri, de José Luis Muñoz y de Emilio Bautista. José Luis Echevarri, Javier y José Luis Muñoz son profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Madrid, por todos sobradamente conocidos. Y para presentar a Emilio Bautista, yo le voy a ceder la palabra a José Luis, que quiere dedicarle unas palabras especialmente entrañables para él. Muchísimas gracias. Al final de la intervención vamos a permitir 5 minutos de preguntas, pero vamos a ser puntuales en el cumplimiento del programa. Así que, nada, espero que disfrutéis mucho de esta última conferencia antes de venir por la tarde. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación que nos ha hecho por intervenir en estas sesiones de historia a Joaquín Ibáñez y a María Luisa Martínez Muneta, que es digamos, la persona más cercana de este ámbito, que ha sido la que nos lo dijo. Y bueno, me han pedido que haga una breve presentación de Emilio Bautista, que va a introducir esta sesión. Emilio Bautista, bueno, ha sido profesor de todos nosotros, ha sido el fundador de la ingeniería mecánica en España, el primer catedrático con menos de 30 años y un muy activo defensor de los estudios de historia de máquinas, ¿verdad? Siempre un poco al margen, porque no tenemos mucho espacio en la parte docente para dedicarles a este tipo de cosas, pero siempre tiene un papel muy activo desde el IFTON, que es la Asociación de Teoría de Máquinas y Mecanismos a nivel internacional, de la cual es miembro de honor, la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica, que también tiene una sección de historia y también puso en marcha él, tanto la Federación como la sección de historia, y la Asociación Española de Ingeniería Mecánica. O sea que es un poquito el padre de la historia desde nuestro punto de vista, de los ingenieros mecánicos, y bueno, pues nos congratula que haga la presentación de esta ponencia. Bueno, pues me alegro de estar aquí en esta reunión y en principio, según vamos a ver en esta sesión, lo que vamos a hacer es, después de haber analizado, por lo menos yo solo he estado esta mañana, después de haber analizado los restos que quedan, digamos, los fósiles que quedan de actividades industriales del pasado, pero la carcasa del fósil, pues mirar un poco intentar descubrir lo que había dentro. Y a mí me parece una buena idea todo este intento último de reconstrucción de cosas que había dentro del sistema fabril, etcétera, etcétera. Muchas veces es muy difícil hasta encontrar siquiera una referencia, no digo fotográfica, dibujada de lo que había allí dentro. Y sin embargo, pues tiene un interés no solo histórico, sino un interés también desde el punto de vista de la ingeniería mecánica. Me da un poco de vergüenza que se me haya a mí pedido que haga una introducción, un bosquejo del marco histórico en España en 3 siglos. Primero porque yo no soy un historiador y seguramente voy a decir alguna tontería histórica. Lo único que soy, pues como se ha dicho, es un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico, aficionado a leer historia y a sistematizar en lo posible cosas relativas a la historia de las máquinas, pero naturalmente pues no soy un experto histórico. Desde luego en estos 3 siglos España pues se convierte en el protagonista principal, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. No digo el único, pero un protagonista importante de lo que pasaba. Además de eso, en estos 3 siglos estuvimos menos de un siglo unidos al otro reino peninsular, a Portugal, que también lleva una trayectoria histórica muy parecida en cuanto a reconquista, en cuanto a navegación, etcétera, etcétera, a la nuestra. Ya digo, reconstruir artilugios me parece que es una buena idea y que por lo tanto debemos hacer un esfuerzo. Y al final de esta breve charla tripartita, pues nos hablarán precisamente de la reconstrucción de dos artilugios, creo que importantes desde luego en el marco del desarrollo español, del desarrollo mecánico español, ¿no? Yo creo que
hubiera sido más correcto, en vez de hablar de los artefactos, hablar de los ingenios. Los ingenios es como les llamaban, desde los 21 libros de las máquinas y tal, pues lo que se ha llamado, digamos, siempre, hasta muy recientemente, a las cosas ingeniosas que se hacían para ayudarse con ellas, para resolver problemas sociales, ¿no? Además es que la palabra ingeniero para los anglosajones depende de algo así como maquinista, pero para los, digamos, del sur, los latinos, depende de ingenio, de lo ingenioso, de hacer cosas ingeniosas, ¿no? Por lo tanto, pues yo tendería a llamarle, sustituir la palabra esa del título general por los ingenios, ¿no? Como hemos dicho, aunque como pasa con tantas otras cosas, como con la ciencia del desgaste y el no sé qué, y la fricción y no sé qué, que se descubre de repente en el año 68 del siglo pasado, que hay un manuscrito de Leonardo da Vinci desconocido, pero que trataba de esas cosas, pero ¿cómo puede ser que en la Biblioteca Nacional haya algo desconocido de alguien como Leonardo da Vinci? Bueno, pues algo parecido le pasó a los 21 libros de las máquinas y de los ingenios y de las máquinas, encargado parece ser por Felipe II, y que también se descubrió en la Biblioteca Nacional bastantes siglos después. No sé qué pasaba. Probablemente todas estas cosas es porque como ahora también pasa, la gente procuraba no publicar mucho, porque decirles a los enemigos lo que estás haciendo, pues no parece una de las cosas más sensatas. Alguna de mis hijas está en departamentos de investigación de alguna empresa y naturalmente no puede publicar nada y por lo tanto incorporarse a la universidad de forma sensata, porque no tiene otra cosa que hacer los jefes nada más que permitirle que vaya a Singapur a contar a 200 tíos lo que están investigando, ¿no? Bueno, pues creo que la razón puede ser esa, o sencillamente la desidia que después de estos 3 siglos que vamos a analizar, la desidia que apareció, por los motivos que también daremos una ligera pincelada, por los motivos que ocurrieron, la desidia nacional que apareció en algún momento en este país sobre nuestra historia, incluso un cierto sentido de enemistad de los nuevos con nuestra historia. Creo que para hablar de un marco histórico, de un bosquejo histórico, la mejor forma que podemos hacer es definir los reinados que encajan en esos siglos. Además es que en nuestro caso particular casi un siglo se refiere a una serie de reyes, otro siglo a otros distintos y otro siglo a otros distintos. O sea que encaja muy bien hablar del siglo XVI como el final de los Reyes Católicos. Ya llevaban una temporada haciendo cosas, evidentemente, con el cardenal Cisneros, con tal, que habían consolidado pues las 2 coronas importantes, más se habían incorporado cosas como Navarra, como Granada, etcétera, etcétera. Y claro, en el caso de Aragón, de la corona de Aragón, no era solo el territorio peninsular, sino las islas y zonas de Italia correspondiente y un poco más allá también. Claro, esto hacía que de repente nos encontramos con que teníamos a los turcos digamos, de limítrofes, y por tanto, como los turcos también tenían bastantes ganas de ser protagonistas, pues nos encontramos con algunos problemas que resolver con los turcos, que también llevaron a temas de ingeniería mecánica. Por otro lado, la Reconquista, que llevaba ya siglos, se continuó en esa época, en ese final y principio del siglo XVI, por entre otros el cardenal Cisneros, el próximo Carlos V, pues prosiguiendo la Reconquista hacia el norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez, todas esas cosas, con lo cual pues hubo que seguir con una cierta tradición de hacer lo que se había hecho hasta ahora, durante siglos, que es colonizar y navegar mucho, y etcétera, etcétera. Carlos V se incorpora también
en este siglo y nos incorpora a nosotros a una cierta relación con Europa que hasta entonces había sido casi comercial, de relaciones de familia y cosas de ese estilo, pero no mucho más. Y de repente nos encontramos metidos en intereses dinásticos que, como diré alguna otra vez, no eran nuestros. De repente nos encontramos los españoles, como estamos hablando de España, con unos intereses dinásticos que no venían a cuento. Y que además esos intereses dinásticos estaban ligados a insurrecciones de pueblos por ahí, unos por motivos políticos, otros religiosos, otros comerciales, etcétera, etcétera. Y que tuvimos que abordar de alguna forma. A continuación, Felipe II, que incorpora a Portugal, ya como hemos dicho, por poco tiempo, ya un poco, vamos, en el siguiente reinado ya se separa otra vez del núcleo. Bueno, y que desde luego en tiempos de Felipe II, como todos sabemos, tuvimos una confrontación fuerte con los turcos, que lo extraño es que no avanzaran más de lo que avanzaron, que se consiguieron mantener más o menos en la parte más oriental del Mediterráneo, pero no avanzar hacia el occidental, y que bueno, que sus intenciones se le veían. Tuvimos que levantar nosotros, o ayudar a levantar el sitio de turco de Viena en tiempos de Carlos V, es decir, que no solo por mar y con piratas berberiscos, sino ayudados por piratas berberiscos, sino toda esa zona que había sido, digamos, del ámbito europeo normal, pues se vio bastante afectada, como sabemos, hasta muy recientemente. Por lo tanto, ese es un siglo en que aparte de empezar una cierta andadura histórica el país, pues desde luego hubo que emplear mucha imaginación, mucho ingenio para muchas cosas, entre otras cosas, pues para resolver, para defender determinados frentes y además resolver un montón de problemas, algunos de los cuales están relacionados pues con los descubrimientos, ¿no? Naturalmente, en ese siglo prácticamente no hay nadie que no sea español o portugués que haga una navegación y unos descubrimientos que no fueran de cabotaje. La gente le daba como miedo separarse mucho de las costas. El comercio, desde luego, mediterráneo, pues era un comercio de poca altura en el sentido marítimo. Y de repente pues se da la vuelta al mundo, se descubren continentes enteros, se llega hasta la China por otros lados, se llega hasta la India, etcétera, etcétera. Bueno, el siglo XVII pues el siglo de los otros Austrias, de los otros Felipes, ¿no? Porque ya habíamos tenido a Felipe II y a Carlos V. En Europa pues nos vemos metidos por mantener situaciones dinásticas, ya digo, de que la corona estaba encima de la cabeza de un señor y los nacionalismos no se inventaron realmente, no se desarrollaron hasta muy recientemente. La gente pertenecía a una corona y con eso les bastaba. Pero resulta que los de las distintas coronas estaban peleados entre sí y nos vimos arrastrados nosotros como españoles y con portugueses en una cierta época todavía conjuntamente a las guerras, porque se les rebelaban a ellos sus gentes, como con guerras, por ejemplo, de religión, que, como decía un diputado por las Cortes de Madrid en algún momento dado, decía, bueno, si quieren condenarse, que se condenen. No estamos metiendo nosotros en que no se condenen estos nórdicos de allí. Y desde luego, pues, como decimos, por varios tipos de intereses estratégicos, y hay alianzas que unas veces se aliaban los unos con los otros y luego los otros con los unos. Esta forma de navegar en altura y de colonizar, porque quizá cuando se habla de que quién no descubrió América, se habla hasta de los fenicios. Hay una piedra, dicen, en Norteamérica,
que pone en fenicio somos marineros de Cádiz, lo cual pues puede ser una... puede haber puesto ahí un bromista reciente o no. Desde luego los vikingos también llegaron a ahí. Pero ¿qué diferencia hay con navegar y ir a descubrir? Pues es la diferencia que hay entre un turista y un señor que se va allí para toda la vida a vivir en un sitio, ¿eh? El cooperante durante un mes para cuidar niños negros y la monjita o el misionero que se van allí hasta que se mueran, ¿no? Bueno, pues creo que es verdad que se navegaba antes de todo esto, pero lo que empezó a hacer España y Portugal es llegar allí, quedarse, poblar, repoblar y mezclarse con los nativos, cosa que hasta ese momento pues no había ocurrido, sinceramente, creo yo, por lo menos a niveles de tal. Pero 150 años después, o más en algunos casos, Francia, Inglaterra, Holanda empezaron a aprender a ser navegantes de altura, porque hasta entonces no lo habían sido, por mucho que algunos países piensen que la navegación la han inventado ellos. Tardaron pues 150 o 200 años en hacer lo que se había hecho a principios del siglo XVI y cosas de ese estilo. Hombre, lo que está claro es que empezaron a hacer también desde antes, ya les resultó atractivo empezar otra cosa antes de ir allí a descubrir y poblar, que era la piratería. Están hasta orgullosos algunos de nuestros países, ya no europeos por el Brexit, pero están hasta orgullosos. Pero una piratería no cualquiera, una piratería estatal, con patente de corso. Bueno, eso fue su contribución al desarrollo mundial y en particular al desarrollo de ingenios y artilugios durante por lo menos 150 años. En el siglo XVIII aparecen los Borbones. Empieza a ascender Francia, fundamentalmente, y se convierte en aliada por razones dinásticas nada más, porque de repente heredamos Borbones como reyes. Y nos hacemos aliados. Tradicionalmente éramos más bien enemigos de Francia, que además se ponía de parte de los turcos para fastidiarnos y cosas de ese estilo, ¿no? Igual que en algún momento dado, pues éramos enemigos de Francia porque siempre los países cercanos son enemigos, mientras no se muestra lo contrario, rara vez, y si no, no hay nada más que ver con Portugal, que sobre los 100 años esos de ahí, pues ha preferido siempre unirse con Inglaterra y cosas así que unirse con España para cualquier cosa, ¿no? Pero eso sí, la gente nos lleva muy bien, son los políticos de los países cercanos los que suelen llevar mal. Con Felipe V, que se incorporó el medio siglo que estuvo, porque dejó a un hijo como rey, pero luego se le murió y se tuvo que incorporar otra vez, pues tuvo más o menos medio siglo, que es un periodo bastante largo para un rey, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues incorporar las ideas modernas que estaban surgiendo en Francia en lo cultural, en lo científico, en lo artístico, etcétera, etcétera. Y todo eso empezó a pesar una influencia francesa importante, afortunadamente renovadora en España. Pero fue, yo creo, después, bueno, no voy a citar a todos los reyes, fue Carlos III el que realmente pues dejó un impacto importante, por lo menos en la parte industrial, ¿no? Venía de una experiencia, también estuvo casi medio siglo de rey. Venía ya de una experiencia importante en Nápoles, en el sur de Francia, de la que había sido rey antes de aquí. Por lo tanto, pues lo que hizo muchas veces en España era continuar lo que ya había empezado con las ideas renovadoras, digamos, francesas en Italia. Desde luego se planteó una cosa
desde luego revolucionaria para este país, la paz con todo el mundo. Siempre habíamos sido bastante aficionados a tener poca paz. Bueno, pues intentó llevarse bien con todo el mundo, llegar a acuerdos que hiciera falta y tal igual. Nunca es fácil de todo porque si es verdad que donde uno no quiere dos lo discuten, pues a veces aunque uno no quiera tiene que discutir. Pero lo que hizo es reorganizar pues, el Estado, las colonias, el ejército, las ordenanzas de Carlos III, que yo creo que siguen vigentes todavía, la red de infraestructuras, las reales fábricas como impulso industrial, el liberalismo en el comercio, es decir, fue el primero que dijo que todo el mundo podía comerciar con quien quisiera desde los puertos que quisiera, cuando hasta ese momento no. Era además un rey un poco raro, porque era católico y además casto, ¿no? Era de los pocos que no tenían queridas reconocidas, porque por los reinos de los alrededores, pues hombre, era hasta la concubina oficial, existían, ¿no? en muchos sitios, ¿no? Y los anteriores, aunque no tuvieran concubina oficial, las tenían. Bueno, pues a pesar de todo, expulsó a los jesuitas, le tocó expulsar a los jesuitas. Yo creo que no fue una buena idea, porque entonces la única educación al margen de la religioso-teológica, filosófica que había, pues estaba en manos de los jesuitas. Es decir, los únicos que se habían preocupado un poco de la ciencia, de la tal, de la industria, etcétera, etcétera. Al desaparecer, pero vamos, a desaparecer bruscamente. Los metieron en un barco y los mandaron a todos y se quedaron con todo lo que había aquí, ¿no? Y aquí y en otros lados. Pues hombre, creo que la enseñanza a la que pertenecemos unos cuantos aquí se resintió un poco, y se resintió, pues yo creo que durante por lo menos un siglo. Y sobre todo lo que podríamos llamar formación superior, pues tal. Bueno, que como hay que decir que el marco histórico de estos siglos, algo habrá en común en estos siglos, y por lo tanto podremos hablar de eso. Hombre, comparativamente, en estos siglos hubo pocas guerras intestinas, es decir, tuvimos guerras externas, pero pocas guerras comparativamente con el caos que resolvieron los reyes católicos con mucha mano dura y tal y cual contra la nobleza, contra tal. Hay que tener en cuenta que tenía que hasta relativamente poco, y hasta esos momentos de la conquista de Granada, antes había que haber conquistado otras cositas de alrededor, de reinos taifas, que por ejemplo pues la nobleza no hacía siempre lo que le decía la corona ni lo que le interesaba al Estado, sino lo que le interesaba a él. Se peleaban no solo entre ellos, sino los reinos, ponían y quitaban reyes, etcétera, etcétera. No hay nada más que leer un poco la historia. Los reinos cristianos, como hemos dicho, hasta ese momento eran varios y no siempre coordinados a la hora de hacer cualquier cosa. Había, como decimos, reinos taifas, pero es que resulta que los nobles, cuando se enfadaban un poco, se desnaturalizaban, que quería decir que le avisaban al rey, que ya no eran sus súbditos, y se quedaban tan tranquilos, ¿eh? O sea, no solo... Bueno, pues con todo esto se acabó, y durante los 3 siglos estos parece que la cosa funcionó razonablemente bien. Pero es que después de estos 3 siglos, pues volvió el caos. Porque, ¿qué pasó? Pues que primero llegaron las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas, Francia, que era amigo nuestro desde los últimos tiempos, pues traicionó vilmente por muy valorado que esté el señor Napoleón. Pues hombre, no era persona seria, reconozcámoslo. Primero entró aquí con un objetivo y luego siguió con otro. Era republicano, pero luego lo hicieron emperador. Vamos, pues no era persona seria. Pero bueno, nos produjo un bonito problema aquí, ¿no? Luego resulta que se independizan, le da por independizarse a todas las colonias. Sus razones tendrían, pero es que se atomizaron encima, porque yo comprendo que la gente se independice del Estado que los ha colonizado,
pero que Venezuela se independice de Colombia y Colombia de Ecuador y Ecuador de Perú y Perú de... que los que están a un lado de las montañas de los Andes, si están a ese lado son chilenos que no pueden ser argentinos, y los otros son argentinos que no pueden ser chilenos, aunque sean de la Patagonia, pues hombre, creo que eso fue caótico y nada tal. Luego las guerras carlistas, luego la inestabilidad política, hay que contar por centenares ya en la época de las cortes actuales y cosas de ese estilo, hay que contar por centenares las veces que en un siglo cambió el gobierno, no siempre de forma digamos, civilizada. Por lo tanto, pues hombre, tienen en común esos 3 siglos que por lo menos fueron, dentro de lo que cabe, pues estables y pacíficos. Claro, como consecuencia de todo esto que hemos dicho, pues a mí me parece que habría que revisar cuál ha sido en estos siglos el principal producto de exportación. Tradicionalmente se suele hablar de la lana y de cosas así, que era lo que exportábamos y tal y tal. Yo creo que la lana no era el principal producto de exportación. Por una serie de razones exportábamos soldados, por una serie de razones exportamos colonos, pero muchos colonos, pero colonos en una situación, digamos, diferencial respecto a otros sitios y respecto a hasta ahora. Hubo leyes de Indias. Hubo que inventar leyes de Indias, pero una de las leyes de Indias es la ley de mestizaje. En algún momento dado, preocupados por ocupar terreno con personas que tal y que cual, en fin, que estuvieran dentro de tal y pagaran impuestos y tal y cual, se estableció legalmente la obligación, por decirlo de alguna forma, del mestizaje. No hay nada más que pasearse por Sudamérica y luego por Norteamérica para darse cuenta de qué significa esto. Entre otras cosas, diciendo, aquel que demuestre que su padre es su padre, esté su madre casada con él legalmente o no, tiene derecho a la herencia. Claro, hombre, no es de extrañar que Felipe II lo viera eso con buenos ojos, porque es que un tal don Juan de Austria era hermanastro suyo, también hijo no legítimo, hombre, y lo pusieron de general de Lepanto sin que pasara nada. Y claro, decir, hombre, no, pero cuando son negritos o así un poco tal, esos ya no heredan, pues no parecía ir, ¿no? Bueno, fue una época de colonización, y como era la colonización, que hasta entonces había sido peninsular y era fácil porque se iba llevando gente andando para allá, pues necesitaba navegación, pues una época de intensos ingenios que hubo que ingeniarse para navegar, porque atravesar el Pacífico, pero no atravesarlo una vez para ver cómo era de bonito, organizar un viaje triangular, Perú, Filipinas, México, un viaje triangular así aprovechando la corriente del Kuroshibo, y estar durante 3 siglos comerciando con los chinos, con esas, a través de eso. No era una machada de coger como la del noruego ese que se fue a la isla de Pascua, no, una vez y dice, he llegado. No era eso lo que se pretendía, era llenar de colonos estos. Y para eso pues hubo que desarrollar navegación. Y además, otra cosa, casi al principio de los tiempos, yo creo que cuando Colón volvió, me parece que estoy pasando un poco, pero cuando Colón volvió de su primer viaje aquí, claro, tenía que justificar ante la reina que le hubiera pagado el viaje, y el tío no sabía qué traer, porque oro, pues no encontró por ahí mucho, no sé qué tal allí, pues y se trajo papagayos y unos cuantos indios, y le dijo, podemos coger esclavos, que eso podría estar bien, y vender papagayos. Y la reina le dijo, ¿quién te ha autorizado a ti para esclavizar a mis súbditos? Porque has tomado
has tomado posesión de aquello como súbditos míos. Bueno, pues claro, no había forma de justificar más viajes. Creo que a grandes rasgos, bueno, como veréis, son unas visiones un poco particulares de la historia las mías. Pero de repente a alguien se le ocurrió una feliz idea. Es que hay muchos que cristianizar, hombre. Y entonces empezamos a mandar, además de soldados, colonos, misioneros, que lo recibían con los brazos abiertos los indígenas, normalmente a flechazos. No hay nada más que leer un poco la historia entonces. Y normalmente a los misioneros los recibían a flechazos, no solo los grandes imperios, sino las tribus de cualquier lado. Como yo también digo que la conquista de América ya sabemos todo que estuvo llena de masacres mutuas, porque normalmente lo que hacían, si lee uno elegías de varones ilustres de India, de Juan de Castaneda, y tal y cual, y cuando de los primeros momentos de llegar allí, pues se ve que se llegaba a un acuerdo con las tribus para poner allí una colonia, se llegaba a un acuerdo, se intercambiaban cosas y tal y cual, y al año siguiente llegaban los indios, se cargaban a todos los españoles, prendían fuego, lo que sea. Por ejemplo, con la carabela que dejaron allí en el primer viaje en las Antillas, y que al viaje siguiente ya no había nadie, y que, de acuerdo, ya se lo habían cargado. Bueno, pues de verdad, pues había que acompañarlos de soldados a los misioneros también, porque si no, pues tenían problemas. Bueno, pues los soldados, los misioneros, ya sabemos lo que llevan. El desarrollo de la industria de naval para poder llevar, pues allí no había, en esos sitios, sobre todo en América, no había animales de tiro ni animales de carga. Los animales de tiro y de carga, bueno, de tiro ni eso. De carga eran las personas, que se cargaban a los caciques encima y todo lo que había. No había algo parecido a un buey, no había algo parecido a una mula. Incluso a lo mejor eran un poco aficionados a la antropofagia porque tenían poco que comer. Menos mal que les llevamos los pollos, las gallinas, los cerdos, las ovejas, etcétera, etcétera, porque salvo la llama y algo más, poco había por ahí. Bueno, pues yo me presento, y con esto creo que voy a acabar, me planteo muchas veces cuando se habla de colonizar la Luna y Marte y esas cosas, pero ¿están pensando de verdad en llevarse vacas allí y esas cosas? Porque llevarse semillas lo veo fácil, pero para colonizar aquello, hombre, hacer una casa rural para turistas lo veo fácil, relativamente. Pero colonizar, ocupar y esas cosas lo veo un poco difícil. Pues esto es lo que tuvieron que resolver en esos 3 siglos nuestra población y cómo se tuvieron que ingeniar para hacer ingenios que lo pudieran hacer. En cualquier caso, me parece una buena idea esto que periódicamente se reúna uno aquí a pensar en cómo recuperar nuestra historia, tanto artística como también, digamos, industrial, y desde luego a recuperar algo que, como decimos, es un poco más difícil que en recuperar o arreglar un poco los edificios, o arreglar un poco las cosas, ¿no? O darles nuevos a los edificios, porque por unas razones o por otras, a lo mejor algunas ligadas por la confidencialidad de los desarrollos. Bueno, no he dicho, por ejemplo, que naturalmente sale un poco una de las cosas que se desarrollaron aquí bastante fue el armamento. Por ejemplo, eran célebres los cañones, tanto de los fusiles y tal y cual, como los llamaran entonces, como de los estáticos, de los cañones estáticos, eran célebres en el mundo, y hay referencias de la gente haciéndose lenguas de cómo no reventaban a los 10 tiros. Porque claro, el problema era hacer un tubo que no reventara con esto. Se utilizó, no sé si lo inventaría un español o no, pero es lo de menos. Se inventó el
la alimentación, la retroalimentación, es decir, en vez de hacer así por el tal, ¿no? Y meterle tal, pues hacer así y meterle cosas por aquí. Se inventó y se utilizó, el gran capitán utilizó el revólver, o vamos, el arma de varios tiros. Los ejércitos del gran capitán en Italia usaban cañones estriados helicoidalmente, que no sé si sabían por qué, pero claro, cuando la bala sale así dando vueltas es más difícil desviarse, ¿de acuerdo? Bueno, todo eso pasa lo mismo. De repente alguien ve un manuscrito en la Biblioteca Nacional o en el Escorial y descubre 3 siglos después una cosa y dice, pero ¿cómo que descubre? ¿Cómo que descubre esto? ¿Cómo tan mal catalogado está esto? Bueno, pues probablemente por eso, porque estaba escondido, porque no era cosa de que la vieran los extranjeros. Y yo creo que con esto le doy la entrada a estos señores. Vale, gracias, Emilio. Pues voy a comentar yo uno de los ingenios, o artificios, como queramos llamarlo, que es el de Juanelo para elevar agua en la ciudad de Toledo. Entonces, un poco, primero comentaré unas pequeñas notas biográficas de la persona de Juanelo, cómo era el artificio para elevar agua, una interpretación que se ha hecho, varias interpretaciones que se han hecho más modernas de su funcionamiento y de construcciones, la repercusión que tuvo en la época esa máquina y cómo se llegó hasta el final de su vida útil. Entonces, como introducción, comentar que Juanelo Turriano realmente era de origen italiano, nació en Cremona, hacia el año 1500, y es conocido por muchas cosas, por su afición a los relojes, por desarrollar autómatas, pero sobre todo por la máquina que desarrolló en Toledo, una máquina inmensa para elevar agua desde el río Tajo hasta el Alcázar, y que le hizo muy popular durante el Renacimiento. Hay referencias a él en libros de ingeniería de la época, en la literatura. Góngora, por ejemplo, habla de la máquina. Bueno, aquí hay una imagen de Juanelo a los 45 años de edad. Y bueno, la realidad es que... Gracias. La realidad es que Juanelo pues, era de familia muy humilde y bueno, pues se cuenta de él que desde muy joven pues, ya tenía interés, ¿no? Mientras estaba de pastor, pues pensaba en astronomía, pensaba en matemáticas, no sé. Tenía muchas inquietudes, ¿no? Y su vida cambió un poco por casualidad, porque resulta que el gobernador de Milán, que está muy cerca de Cremona, donde él había nacido, como a 50 kilómetros o 40, pues quería regalar un reloj al emperador Carlos V, Carlos I, Carlos V, como queramos decirlo. Y resulta que el reloj no funcionaba bien y solamente fue Juanelo el que pudo arreglarlo. Entonces, de alguna forma eso motivó que llegara a la corte española como relojero del emperador Carlos V, y después también estuvo pues, con Felipe II. Felipe II estaba menos interesado en los relojes, pero sí que continuó trabajando con él. De hecho, justamente en esa época, como comentaba Emilio, pues se exportaba y se importaba, ¿no? Y una de las cosas que necesitaba importar en España en esa época, en el Imperio, era ingenieros. De hecho, eso se pone de manifiesto en una carta de un embajador que le dirige al propio rey Felipe II, ¿no? Diciendo que están buscando ingenieros como sea y que en España muy pocos, que tienen que traerlos desde fuera. Y bueno, pues cada vez era mayor la presencia de ingenieros en la corte, que al final derivó, ¿no?, en la fundación de la Academia de Matemáticas, posteriormente Academia de Ciencias, ¿no?, en la cual participó, por ejemplo, Juan de Herrera, pero quizá la semilla estaba puesta ya antes, ¿no? Centrándonos un poco en la máquina que nos ocupa, el ingenio, para elevar agua en Toledo, pues, como he comentado antes, pretendía elevar el agua a 90 metros desde la cuenca del Tajo hasta el Alcázar de Toledo. Hay un contrato que se firma entre el Ayuntamiento de Toledo y entre un delegado del rey y el propio Juanelo, aquí abajo está su firma, en el cual se establecen un poco las condiciones en las cuales iba a desarrollar esa máquina, ¿no? Entonces, lo principal es que se pretendía elevar 12 metros cúbicos de agua al día, sin intervención de energía animal. Se habla de un pago de unos 8.000 ducados. El pago solamente, además, se refleja explícitamente que solamente se abonaría si realmente la máquina funcionaba, como estaba previsto. 8.000 ducados es difícil, claro, de traducir a lo que sería hoy en día, pero un poco, si miramos las fuentes que hay y referenciándolo un poco al oro, pues 8.000 ducados de oro equivaldría como a 1.000.000 de euros en oro ahora mismo, ¿no?, por tener un poco una idea. Y luego, aparte, pues se prevé una cantidad importante de gasto anual para el mantenimiento del ingenio.
Claro, esos 90 metros de altura suponían un reto, era muy complicado, con los sistemas que había en la época para bombear agua, pues no se podía conseguir. Entonces Juanelo lo que hizo es desarrollar una máquina novedosa que podía elevar el agua a presión atmosférica y cuyo tamaño descomunal pues es lo que la hace muy significativa y muy impresionante para cualquiera que pasaba por allí, ¿no? Lo malo es que no hay planos de cómo era la máquina, pero sí que se ha podido reconstruir a partir de algunas referencias que hay de la época, de gente que viajaba y le llamaba la atención la máquina y escribía manuscritos sobre ella y sobre algunos detalles de cómo era el funcionamiento. Sobre todo les llamaba la atención unas torretas que tenían para elevar el agua, ¿no? Aquí más en detalle esa parte del manuscrito, ¿no? Entonces esas torretas eran cazos y eran tuberías que por turnos iban elevando el agua. Luego veremos un poco más en detalle cómo era el proceso. Pero ese movimiento de oscilación de esas cucharas y esas tuberías pues llamaba mucho la atención. De hecho, un viajero de la época escribe lo que hay ahí escrito, ¿no? Los dos lados de la máquina eran como dos piernas que pisaban por turnos el agua, ¿no? Eso de alguna forma motivó que la máquina se conociera como la máquina que baila, ¿no? Una máquina en la cual había como dos piernas que pisaban el agua. Entrando un poco más en detalle sobre las reconstrucciones modernas de cómo era el funcionamiento, hay un primer intento de Luis de la Escosura que pretende basar la reconstrucción en la escala de Valturio, que era un mecanismo conocido ya en la época, y que lo que hace es asociar cucharones a esa escala para intentar elevar el agua. Al final reconoce él mismo que no está muy seguro de que la máquina fuera así, que no llegó a ningún éxito y que seguramente sería de otra forma, ¿no? Pero bueno, aunque su labor no tuviera éxito, sí que es verdad que sentó la semilla para que se empezara la gente a interesar por esa obra tan grande que se había habido en Toledo, sobre esos manuscritos que se habían encontrado, y permitió que a posteriori se investigara sobre el tema y se llegara a una de las reconstrucciones principales, que es la de la Diceado Reti, en 1967, de cómo era el funcionamiento de esa máquina, ¿no? Entonces, básicamente, constaba de una rueda de hidráulica movida por el propio río, que movía una transmisión mecánica para elevar una cadena de cangilones. Claro, con esto conseguían una elevación en torno a 14 metros, una cosa así. Y luego había una segunda rueda hidráulica de paletas, que lo que hacía era mover un mecanismo, que era el que accionaba el movimiento de estas torres, con cucharones y con tuberías, que provocaba un movimiento oscilatorio capaz de elevar el agua por fases. Ahora veremos un poco más en detalle. Y esta reconstrucción está basada en algunos mecanismos también conocidos en la época y presentados, por ejemplo, en el libro de Ramelli. Aquí tenemos una reconstrucción un poco más detallada, con las ruedas hidráulicas que ponen en movimiento el sistema. La primera de ellas para elevar agua en esa cadena de cangilones, para la primera elevación del agua. Después el agua se pasa al siguiente depósito y hay una primera estructura de torretas que está movida por esta segunda rueda hidráulica y por un mecanismo, de manera que el agua va pasando de aquí a la siguiente cuchara, de ahí a la siguiente, de ahí a la siguiente, de la siguiente, de manera que se llega a la parte superior y se continúa de igual forma con la siguiente torreta. Se han hecho reconstrucciones de la máquina, pero quizá lo más explicativo es ver algún vídeo de funcionamiento, creo que se puede ver mejor aquí. Como estamos un poco atrasados, paso directamente al vídeo. Entonces aquí está la parte de rueda de paletas que movería el primer mecanismo, y aquí esto sería la cadena con cangilones que recogían el agua desde el río y lo elevaban en primera instancia. Bueno, aquí hay una primera fase de elevación del agua con estos cangilones. No se ve muy bien en el vídeo, pero creo que se entiende, ¿no?, el funcionamiento. Sí, no, fácil. Sí, ya se va a ver mejor así. Entonces, esta sería la cadena de cangilones con agua que elevaban en primera instancia el agua del río hasta un primer depósito. Ahí está el mecanismo. Después va a verse, aquí se ve el proceso de elevación del agua hasta un primer depósito.
Ahí está. Y luego hay una segunda rueda hidráulica que mueve también una transmisión mecánica para poner en accionamiento el mecanismo que mueve las torretas, para poder elevar el agua por fases. Esta sería la parte de aquí, sería la parte del mecanismo. Vale, se va viendo hacia aquí. Entonces, la parte más curiosa de la máquina, que es justamente el funcionamiento de las torretas, es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí está un poco aquí está el proceso en el cual se va elevando agua, va pasando de aquí a la siguiente cucharón. El movimiento oscilatorio de las cucharas y de las tuberías hace pasar el agua, por aquí también, al siguiente cucharón, y así por turno se va elevando el agua hacia arriba con el movimiento oscilatorio de la torreta. De esta forma, pues poco a poco se va llegando hasta la parte superior. Cuando llega al depósito superior de esa torreta, pues por gravedad se pasa por una tubería a la siguiente torreta y vuelve a comenzar el proceso de elevación en la siguiente torreta. Y así hasta alcanzar la altura de los 90 metros. Pasamos un poco por aquí, se puede ver aquí un poco la dimensión un poco de la máquina, ¿no? De una serie de torretas. No recuerdo exactamente, pero creo que eran 30 y tantas torretas hasta elevar el agua al Alcázar. Y el último vídeo, que es muy cortito, muestra simplemente la dimensión de conjunto de la máquina, ¿no? Hasta llegar a la parte superior, hasta el Alcázar. Aquí sería el esquema global de cómo sería la máquina para elevar agua, mostrada sobre la propia ciudad de Toledo de hoy en día, ¿no? Para hacernos una idea de dónde estaba. Vale. Bueno, pues continuando con la presentación. Después de esta reconstrucción satisfactoria, ha habido alguna modificación posterior, que a nosotros nos parece muy razonable, que si bien inicialmente Ladislao Reti considera que había esas dos posiciones de funcionamiento, con un depósito de agua que iniciaba la elevación de agua, reconstrucciones posteriores comentan que es posible que hubiera depósitos a ambos lados y que hubiera dos estructuras de elevación que funcionaban a la vez, con lo cual se mejora lógicamente la capacidad de elevación de agua y así sí salen las cuentas de la cantidad de agua que se requería. Además, esto se parece más a una máquina que baila y a dos piernas que pisan el agua por turnos, como se describía en algunas referencias. Al final, se sabe que la máquina fue capaz de elevar un 50% más de agua de lo que estaba previsto. Se llegó a construir una segunda máquina y eso contribuyó lógicamente a que Juanelo se hiciera muy, muy popular en la época. Incluso se llamaba máquina de Juanelo a toda máquina que fuera grande, ingeniosa y de calidad, ¿no? De hecho, aquí hay una portada del libro que antes mencionaba Emilio, los 21 libros de Juanelo, en el cual se indica libros de ingenios y máquinas de Juanelo. O sea, está hablando de que eran máquinas de calidad, ¿no? Es un distintivo de calidad, ¿no? Que se usaba en la época. Al final, referente al uso de la máquina, comentar que, claro, el problema que tenían es que el tamaño de la máquina era muy grande, había partes móviles de tamaño muy grande, y eso daba lugar a que hubiera efectos dinámicos muy importantes, muchas inercias, muchas fuerzas entre las articulaciones, mucho desgaste, mucha fricción, con lo cual al final, pues aunque la máquina funcionaba bien, pues se estropeaba muy a menudo, había que hacer reparaciones, tenía que parar, con lo cual al final pues llegó a haber litigios entre Juanelo, no recibió nunca el pago por su trabajo. De hecho, su familia, una vez de muerto Juanelo, pues siguió reclamando el pago por la máquina, y al final eso motivó que Juanelo acabara, a pesar de su gran fama y de su gran invención, pues motivó que acabara arruinado, ¿no? Al final de su vida. Se cuenta que ya muy mayor vivía mendigando, construyó un autómata de madera, el hombre de palo, que le acompañaba a todos los lados. De hecho, hay una calle en Toledo del hombre de palo, donde Juanelo se hacía acompañar por él. Y cuando alguien le daba una moneda, pues el autómata se movía, hacía una reverencia y bueno, pues así como acabó. Un poco más adelante ya la máquina dejó de funcionar, principalmente debido a la falta de mantenimiento, ¿no? Y los grandes problemas que aparecían en el funcionamiento, y también por falta de conocimientos de personal experto que fuera capaz de manejarla, ¿no?
Y bueno, pues por mi parte, he resumido un poco para que diera tiempo. Comentar que para más información, pues hay una exposición ahora mismo en la Biblioteca Nacional, hasta el 6 de mayo, queda poquito, sobre Juanelo. Entonces se puede ver la exposición. Creo que es interesante, es muy pequeñita, se ve en media hora, yo he estado viéndola. Y quizá lo más interesante, si no hay tiempo para verlas, si no tienen tiempo para verlas, que vean este enlace, este vídeo, ¿vale? Porque en ese vídeo sí que describe muy en detalle cómo era la máquina y hace muchas animaciones, dura como 10 minutos y es muy, muy interesante, ¿vale? Entonces, bueno, pues doy la palabra a José Luis. Que va a continuar. Bueno, pues voy a tratar también de resumir en un poquito tiempo un proyecto en el cual tuvimos un papel muy activo y muy divertido, porque pocas veces se presenta la posibilidad de un mecanismo, de un ingenio de esta época, en este caso de finales del siglo XVIII, pues poder hacer un proyecto de reconstrucción. De hecho, ahora mismo está funcionando, ¿verdad? Fue un proyecto dirigido por Emilio Bautista, seguro que lo contaría con mucha maestría que yo, pero en fin, yo creo que casi lo voy a contar con el mismo entusiasmo que lo contara él, porque fue una cosa que vivimos fue muy divertido para nosotros, ¿verdad? Entonces, esto va a ser un poquito el índice, voy a acortar un poquito. Voy a pasar los objetivos que teníamos en el proyecto, datos históricos, un poco para encuadrar este mecanismo, y luego unas conclusiones muy rápidas. Bueno, en principio, el Instituto Geográfico Nacional, el director del Estudio Astronómico, don Jesús Gómez, en el año 1997, se acercó por allí, por la universidad, por nuestro departamento, y nos dijo que si creíamos que seríamos capaces de hacer un proyecto de viabilidad, un proyecto de reconstrucción del telescopio de Herschel, del cual vamos a ver que se conservaban muy poquitas cosas, ¿verdad? La idea era hacer una reconstrucción que permitiera hacer un proyecto que permitiera hacer una reconstrucción fiel y funcional, que funcionara el mecanismo, hacer una evaluación de costes de lo que iba a suponer esa reconstrucción, y básicamente esa era la parte mecánica, ¿verdad? Toda la parte que también se hizo a posteriori de ubicación, cimentación, ajalciamiento, obra civil, el edificio, pues se hizo a posteriori por otras personas. Nosotros se encargaron básicamente lo que era la reconstrucción del mecanismo concretamente. Bueno, si hablamos un poquito para centrar datos históricos del telescopio, no se sabe muchas cosas, no se sabe la fecha de encargo, no se sabe cuánto costó, no se sabe las circunstancias detalladas de su construcción, pero sí se sabe de la parte, digamos, de España, hay muy poquita información, pero sí de la parte del constructor Herschel, que en ese momento vivía en Inglaterra. De su archivo se sabe que hay una carta de 1796 en la cual él acepta un encargo de Carlos IV para construir un telescopio de 25 pies de largo, 8 metros más o menos, y 24 pulgadas de diámetro, que es el diámetro, veremos cómo funciona, del espejo que reflejaba la imagen y que era la parte fundamental del mecanismo, ¿verdad? Sí que hay mucha información, no con datos concretos, pero sí del proceso de construcción de los espejos. Veremos que en este tipo de mecanismos una parte importante, y afortunadamente se salvó de su destrucción, como contaremos después, es el espejo. Se sabe que en este telescopio se introdujeron una serie de mejoras, y en ese momento, cuando se puso en marcha, que funcionó pocos años, pero funcionó algunos años, era el mejor del mundo. Era un telescopio que se habían añadido algunas cosas que facilitaban el manejo, que facilitaban el acceso al punto de observación, y que, ya digo, que era en ese momento el mejor del mundo. Y uno de los inconvenientes que comentaba antes Emilio Bautista de Napoleón, pues una de las cosas que hicieron al llegar a España fue destruirlo. En el año 1808, llevaba funcionando 6 años, pues llegaron a Madrid y quemaron que estaba en retiro, la Real Fábrica de Cerámica y el telescopio. Afortunadamente ya se preveía que iba a pasar algo por el estilo, y como comentaremos después, a alguien se le ocurrió salvar los elementos fundamentales, y lo que hizo fue algunos elementos de observación auxiliares muy costosos, y los espejos, que era lo más complejo de todo, pues los sacó fuera de donde estaba ubicado el telescopio, y se conserva a día de hoy. Bueno, ¿de qué partimos nosotros para hacer la reconstrucción? Pues físicamente había poquísimo, ya digo, un par de instrumentos y los espejos, pero lo que sí que había era unas láminas de Mendoza, que si bien eran láminas artísticas, están hechas con tremendo detalle,
aparentemente, y constatamos después, que estaban hechas de forma proporcionada, y por lo tanto, aunque no siendo un ingeniero y no tratando de hacer unos planos, de detallar técnicamente cómo estaba constituida la estructura, los mecanismos, etcétera, a nosotros nos dio información suficiente para poder hacer la reconstrucción. Aparte, bueno, pues en el archivo del Observatorio Astronómico había documentación, en el Museo de Ciencias Naturales, en el Museo Naval también había unas cosas, sobre todo de técnica de construcción en madera en la época, que era importante para ver cómo se podía construir eso, intentar ser lo más fieles posibles. Y también estuvimos en Greenwich, como dicen ellos, porque había, bueno, pues había restos de telescopios mejor conservados parecido al que queríamos reconstruir. Bueno, ¿cuál es el funcionamiento del telescopio? Brevemente. Pues el telescopio es un tubo, como hemos visto, muy largo, de más o menos medio metro de diámetro y casi 8 metros de longitud, en el cual tiene en el fondo tiene un espejo de forma esférica, el cual lo que hace es concentrar, reflejar toda la luz en un punto como este, que es el punto de observación. Veremos luego que en el hueco, en la apertura y en el borde de la apertura del tubo está justamente el punto de observación, ¿verdad? Entonces es algo relativamente sencillo. La complejidad del mecanismo básicamente es construir el espejo. Este es el espejo original que se conserva, un espejo que en principio era absolutamente secreto su constitución, porque era, digamos, el know-how de Herschel. Y bueno, pues estudios posteriores se ve que aproximadamente tenía un 71% de cobre y un 29% de estaño, algo que fuera fácilmente pulible. O sea, el truco de este espejo, para que tuviera para que reflejara muy bien la luz, era el pulimento. De hecho, consta en la información que había como mínimo 2 espejos costosísimos y constantemente había uno siempre puliéndose. Se empleaba uno, y como era de metales muy oxidables, se deterioraba rápidamente y estaban constantemente puliendo uno para a cierto tiempo sustituirlo. Esta era la clave del mecanismo, ¿verdad? Eso estaba montado en un marco con una serie de elementos de regulación para poder, con precisión... 5 minutos, vale. Pues, voy a correr mucho. Vale. Bueno, este era el mecanismo que es importante entender cómo funciona, ¿verdad? Aquí se ve el punto de observación, ya digo, en el borde del tubo. Y, bueno, algunos detalles. Aquí un telescopio menor, que es para poderlo orientar, y un mecanismo para ver un cuadrante para ver cuál es la elevación del mismo. Y a nosotros lo que se nos pidió fue, pues, hacer un proyecto que permitiera hacer la decisión geométrica, la elaboración de los elementos de madera y metálicos lo más fielmente posible su construcción original, las soluciones más viables para estos elementos, descripción del funcionamiento, importantísimo, verificaciones, hacer un cálculo para que la estructura, pues, no se cayera, y una elaboración de un presupuesto detallado de la obra de madera, partes metálicas y la instrumentación óptica, ¿verdad? Para ello, como decía, pues partimos de esas láminas y de una pequeña maqueta que había escala 1:10 en ese momento en el Instituto Geográfico, que, bueno, no era una reproducción muy fiel, pero sí que ayudaba a entender el funcionamiento. Aquí vemos detrás a Ignacio Medina, que quiero recordarle porque fue un profesor muy querido para nosotros, que fue, bueno, profesor, amigo, actuó de forma también con muchísimas ganas en el proyecto y murió poco después. No lo vio construido, murió poco después de entregar el proyecto, el año 2000. Bueno, aquí vemos láminas. Esta sería el carrusel, la guía circular en torno a la cual giraba el telescopio. Tenía unos carriles metálicos encima de esta estructura de madera. Y aquí se ven, pues, detalles, diferentes mecanismos. Una barquilla que daba acceso al punto de observación, que obviamente era elevado porque es la parte alta del telescopio. Mecanismos para moverlo, etcétera. Pero ya digo, eran láminas. Entonces, bueno, tuvimos que tener la suficiente ingenio para, a partir de estas láminas, intentar reconstruir por medios parecidos, fundamentalmente por forja los elementos metálicos, pues lo más fielmente posible el telescopio. Aquí tenemos otra representación. Esto, por ejemplo, es el sistema de poleas de arrastre. Básicamente la forma de mover el telescopio, ese momento circular, tenía 2 cables y con unos elementos de arrastre lo que se hacía con unos polipastos, tirar del cable y poder orientar con mucha precisión esa estructura, y lo tiene un momento de elevación. Todo ello a base de cables y de cuerdas. Aquí vemos, bueno, pues detalles de diferentes vistas de la estructura. Ya digo, pues gracias a eso conseguimos reconstituir la estructura, que al final fueron cerca del proyecto, pues más de 100 planos.
más de 50 piezas metálicas de diferentes características, el 60% se fabricaron fielmente por forja para intentar reproducir al máximo formas, maneras de moverse, etc. Finalmente, nosotros entregamos el proyecto, fueron 18 o 20 meses después del encargo, fue a finales del año 1998, y en el año 2002 se inició, el 2001, en 2002 ya estaba en marcha la obra. El arquitecto Antonio Fernández Alba hizo un edificio singular para coger exclusivamente el telescopio, y bueno, pues finalmente se puso en marcha. Aquí podemos ver una nota del año 2004 en el cual ya estaba en funcionamiento, ya estaba expuesto el telescopio al lado del retiro, ¿verdad? Nosotros, en principio, en nuestra estimación de costes, nuestro presupuesto, creo recordar que en ese momento, todavía en pesetas, fueron unos 50 millones de pesetas la reconstrucción, y luego la verdad es que no varió demasiado, porque la obra civil, el edificio y la reconstrucción, finalmente el presupuesto fue en torno a 800.000 euros, de los cuales, bueno, pues una parte que era algo menos de la mitad era la parte de reconstrucción del telescopio, con lo cual, bueno, fueron bastante acertados los supuestos que tuvimos en un principio. Esta es la foto de la situación actual, como se ve, aparentemente es idéntico a las láminas, que actualmente se puede visitar, son visitas guiadas, no se puede visitar libremente en el observatorio astronómico. Como se pone ahí atrás, esto, como al final las tecnologías de construcción son muy parecidas a los de los barcos, son maderas de roble, palos enterizos, la forma de construcción muy similar, la construcción definitiva de esta reconstrucción se hizo en los astilleros de Bermeo. O sea, se hizo en unos astilleros porque son gente experta en fabricación con este tipo de materiales. Bueno, pues es todo lo breve que he podido. Ya digo, es un ingenio que no era español, pero que demuestra el grado de tecnología que había en España en esa época. Y entonces, bueno, yo creo que era interesante, y además pocas veces se puede hablar de algo que se ha reconstruido y que se ha actuado tan activamente. Por eso nos ha parecido interesante. Muchas gracias por la atención.